Sergio Ávila, IG, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hemos visto gráfico, no sé si también nos puedes enseñar tú, de petróleo y de oro en esta jornada. Ayer vimos el IPC americano y en cuanto salió el IPC, una subida del oro espectacular que le lanzaba hasta por encima de los 1.850, como hoy se está manteniendo. Se pregunta mucho inversor si el oro se está ahora sí convirtiendo en un valor refugio por la inflación. Sí, efectivamente el oro funciona bien cuando hay expectativas de inflación creciente, ¿no? Es cierto que durante las últimas jornadas, semanas, ¿no? Desde agosto, pues no lo había hecho del todo bien. Sin embargo, ahora sí que tenemos un hito importante, que es la superación de los $1.834, que es una zona de resistencia relevante y justamente, pues bueno, vimos ayer esa superación tras ese dato de inflación que sorprendió al mercado, ¿no? Un dato de inflación ya por encima del 6%, eso ya empieza a ser preocupante y hace pensar a los inversores que esa inflación que hablan de los bancos centrales, ¿no? De que es transitoria, pues que no va a ser tan transitoria como se está indicando y por lo tanto, bueno, pues esto es realmente importante. Además coincide con que tenemos un periodo de estacionalidad muy positivo en el oro. Si nos fijamos justamente desde el 18 de noviembre aproximadamente, o sea, desde a partir de los vencimientos de derivados de la semana que viene hasta final de año, bueno, pues si nos cogemos los últimos 53 años vemos que la rentabilidad anualizada ha sido del 22,90%, con un 60% de operaciones ganadoras, en este caso el largo, ¿no? para el oro. Así que estamos en estacionalidad positiva, con un dato de inflación por encima del 6%, que eso empieza a ser ya realmente preocupante y que, bueno, de momento no está afectando fuertemente a los mercados, pero que sí que es algo que si se mantiene en el tiempo, pues habrá que tenerlo en cuenta porque normalmente una inflación por encima del 6% suele ser negativa para las bolsas. Bueno, de momento se está buscando refugio en el oro y en eso estamos, ¿no? Y además sería realmente relevante si fuese capaz de superar la zona de los 1916, porque ya sí que nos activaría además una figura de doble suelo después de toda la corrección anterior, que nos podría, pues, marcar un objetivo potencial adicional hacia la zona. Bueno, pues si cogemos toda la extensión de todo este movimiento, pues podríamos buscar la zona de los 2.140, un poquito más arriba, 2.154, y además en el medio y largo plazo, si nos vamos a gráfico mensual, pues lo que tenemos es activado un objetivo por segundo impulso alcista hacia la zona de los $2.700 en el caso del oro. Llevamos muchos meses ya, justamente desde octubre del año pasado, en fase correctiva. En gráfico mensual lo podemos ver aquí muy bien, con los indicadores técnicos girados a la baja desde entonces. Y bueno, parece que en el corto plazo, pues ya una vez que el momentum ha bajado por debajo de cero y que empieza, ¿no?, a girarse al alza, si se vuelve a situar por encima de cero, podría ser ya un buen movimiento también para pensar no solo en el corto plazo, en el ultra corto plazo, sino también para el medio y largo plazo dentro de un mercado que, como bien has comentado, siempre actúa de forma importante cuando hay una inflación o expectativas de inflación elevadas. Así que empieza a mejorar y yo creo que es un mercado que habrá que tener en cuenta a partir de ahora. Mirábamos también al petróleo, estaba en ese rango de los 81 y algo, intentando más mirar o no caer hacia abajo que subir hacia arriba. ¿Sigue siendo una oportunidad o es una oportunidad ahora el petróleo, una vez que, aunque sea abierto parte del gas de Rusia, puede volver a haber un empuje importante de la demanda y que vuelva a subir el precio? Bueno, aquí ayer tuvimos una caída fuerte después de esa de inflación, porque los inversores empezaron a plantearse, ¿no?, que Estados Unidos podría sacar parte de las reservas de petróleo que tiene para intentar frenar pues estos precios crecientes, ¿no?, del petróleo, que evidentemente pues es uno de los factores determinantes de ese aumento de la inflación. Y en el corto plazo, bueno, de momento pues seguimos estando en fase correctiva por la sobrecompra que acumulaba. Lo más normal será que, para mí, que no pierda la zona de los 79,98. Hemos visto que la OPEP no va a aumentar de momento la producción más allá de lo que tenía planificado, con lo cual, pues eso quiere decir que la oferta va a seguir estando restringida y la demanda va a seguir en aumento, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en los meses de invierno, que va a hacer más frío y que con los aumentos de otro tipo de energías,
pues evidentemente se puede utilizar como energía alternativa el crudo. Así que de momento, bueno, pues yo me fijaría en que no pierda esa zona. Estamos en fase correctiva, esperaría que termine la fase correctiva, que nos vuelva a dar un giro positivo los indicadores técnicos en los próximos días, y cuando sea así, pues si no pierde los 78-98, pues podríamos plantear que lo más normal sería seguir pensando en positivo, ya que la tendencia es claramente alcista y que efectivamente, ¿no?, pues la demanda sigue siendo muy fuerte a nivel general y la oferta está restringida, con lo cual en ese contexto pues lo más normal sería pensar en positivo dentro de lo que es el mercado de las materias primas, no solo el petróleo sino todas las demás, ¿no?, porque al final el aumento de los precios del petróleo pues tiende a aumentar los costes de producción y eso hace que se repercutan esos costes de producción en los precios finales y que haga que aumenten considerablemente los precios de las materias primas. ¿Qué es lo que puede hacer que se frene un poco ahora en el corto plazo también este aumento, ¿no?, de los precios en el petróleo? Pues la subida del dólar. Al final hay que tener en cuenta que estamos viendo, o que sabemos, ¿no?, que las materias primas pues cotizan en dólares norteamericanos y que una subida fuerte del dólar pues normalmente tiene una correlación inversa con las materias primas. Entonces, bueno, pues esta subida fuerte que estamos viendo en el dólar después de ese dato de inflación de ayer pues puede hacer que se frene, al menos en el corto plazo, o que se tome un descanso en la subida de los precios del petróleo. Pero bueno, ya digo, la tendencia sigue siendo alcista y por tanto, pues mientras no pierda esos 79,98, pues solamente se puede pensar en positivo una vez que termine la fase correctiva en la que estamos de corto plazo. Sergio, renta variable europea, que estamos viendo la cotizar ya los primeros 15 minutos. No sé si os estáis fijando más en España o en otras plazas europeas para ver valores, oportunidades, claves que creáis que debe seguir el inversor ahora mismo. Bueno, pues ahora mismo yo en este caso lo que estamos viendo es que de momento hemos abierto planos, ¿no? El caso del IBEX 35, pues lo que sí me estoy fijando son en las compañías que son noticia. Tenemos por un lado Unicaja, que coloca una emisión de bonos de 500 millones de euros en deuda perpetua. Pues vamos a echar un vistazo, si os parece, a cada uno de los valores que son noticia hoy y así, bueno, nos hacemos una idea de cómo está la situación, ¿no? Pues en el caso de Unicaja estamos viendo cómo corrige desde la semana pasada, desde el día 2 de noviembre. De momento, pues a pesar de eso, tenemos soporte en la zona de la media a largo plazo, que pasa por los 0,85. Mientras se sitúe por encima, pues no hay ningún problema. O sea que seguimos estando dentro de tendencia alcista en el sector de la banca y en este caso, evidentemente, ante una expectativa de subidas de inflación fuerte, al fin y al cabo, aunque digan los bancos centrales que no, el mercado sí que está o puede empezar a anticipar, ya lo vimos ayer en la caída de los precios de los bonos, que al final tenga que moverse de manera rápida, ¿no?, y que tenga que subir tipos de interés. Por tanto, eso en principio para el sector bancario es positivo. Y luego otras compañías que en este caso también se benefician. Hoy estábamos viendo cómo estaba subiendo pues compañías como ArcelorMittal, que estaban entre las que más subían. Pues ahí tenemos, perdón, me voy a venir justamente para poder mostrar dentro del IBEX 35. ArcelorMittal hoy es la que más sube, 2,6%. Pues bueno, pues ese aumento de las materias primas o ese refugio, ¿no?, que se busca ante aumentos de inflación, pues puede servir también a las compañías de materias primas para seguir en aumento. Hemos visto cómo ArcelorMittal ha corregido hacia la zona de la media, se ha parado ahí, zona de soporte relevante y hoy pues parece que quiere otra vez volver a arrancar, ¿no? Más valores a tener en cuenta. Hemos visto que Sabadell va a amortizar 3 emisiones de células territoriales por un importe total de 1.600 millones de euros. Bueno, pues echamos un vistazo a Sabadell. Decíamos lo mismo, ¿no?, dentro del sectorial bancario, que de momento pues se está comportando bien. Es normal, ¿no?, en un entorno de aumento de la inflación o de expectativas de aumento de la inflación. Las expectativas de rentabilidades de los bonos, ya estamos viendo cómo ayer, según se publicó ese dato, cayeron fuertemente los precios y aumentaron las rentabilidades. Esto beneficia al sector bancario. Pues bueno, hoy ahí lo estamos viendo, ¿no? Zonas de soporte en Sabadell ha aguantado muy bien y parece que se quiere volver a reestructurar al alza, aguantando la zona de los 0,64. Más valores a tener en cuenta. Bueno, pues hemos visto que Naturgy rompe el mercado con una ofensiva a Iberdrola y Endesa en cuanto a la tarifa de la luz. 65 euros el megavatio para todos los consumidores. Bueno, pues esto es otra noticia relevante. Vamos a echar un vistazo a cómo está Naturgy para echar un vistazo, ¿no? Parece que aumenta la competitividad dentro de lo que es el sector energético y Naturgy, bueno, de momento, pues a pesar de la volatilidad que ha tenido en los últimos días, sigue también estando en tendencia alcista. Mientras se mantenga por encima de los 21,38,
pues de momento aguanta bien el movimiento, ¿no? Aguanta bien la tendencia. Es cierto que las últimas semanas pues, nos ha dejado señales que nos indican que se puede tomar un descanso en la subida, sobre todo la semana del 11 de octubre, dejándonos un máximo muy lejos de precios de cierre semanal. Eso nos indica que ahí puede haber descanso, pero bueno, la tendencia también sigue siendo de momento positiva. Y bueno, estos serían los valores quizás más relevantes, los que nos podemos fijar. Y bueno, también otro, aunque no sea dentro de España, a nivel internacional es todo el mundo, ¿no? Siempre además es uno de los valores que más se buscan y más se operan dentro de IG, pues estaremos hablando de Tesla, que además parece que efectivamente pues Elon Musk está vendiendo parte de su participación. Una compañía que ha subido muy fuertemente desde los mínimos de mayo, ha tenido una corrección reciente, de momento seguiría estando en fase correctiva, con lo cual hay que tener cierta precaución a pesar de todo y a pesar de que es una compañía que desde mi punto de vista está muy cara a nivel fundamental, bueno, a nivel técnico sigue estando en tendencia alcista, con lo cual es probable que en esta nueva oleada, ¿no?, de que estamos viendo como, por ejemplo, el Russell 2000 ha roto recientemente nuevos máximos y eso hace que los inversores se vayan hacia compañías de menor capitalización, que suelen ser las compañías en las que se fijan los inversores minoristas, entre ellas está también Tesla. Bueno, pues puede ser que inversores minoristas busquen comprar en las caídas, ¿no?, que es lo que suelen hacer habitualmente cuando hay alguna corrección en este tipo de valores. Pues muchísimas gracias por ese análisis, Sergio Ávila, IG. Buen día y buen negocio. Gracias por todas esas claves. Muchísimas gracias, muy buenos días y buen negocio a todos.